Hola, buena tarde. Ahora vamos a empezar con nuestra segunda parte de nuestro curso de desarrollo web en nuestro equipo local. Bien, como nos habíamos quedado nosotros inicialmente en nuestra primera parte de este curso, habíamos ya nosotros configurado nuestro proyecto, habíamos hecho nuestra configuración para el acceso a nuestra base de datos de PostgreSQL y ya lo hemos ejecutado. Ahora, ya con esta configuración nosotros comenzaremos a desarrollar la parte del código, esa parte que Spring nos está dando muchas bondades que podemos utilizar para el desarrollo de aplicaciones web. En este caso, vamos a crear nuestro primer desarrollo utilizando el patrón modelo vista controlador. Aquí en esta aplicación les comento también lo que hace cada parte de este patrón. El modelo, bueno, pues gestiona los datos y la lógica de negocio. Puede incluir entidades, JPA y DAOs. Ahora, la vista presenta los datos al usuario. En Java Web pueden ser HTML o Content o JSPs. Ahora, el controlador es el que recibe las solicitudes del usuario, actualiza el modelo y selecciona la vista adecuada para cada una de sus salidas. Con esta definición de los componentes que vamos a utilizar en este patrón, nosotros vamos a continuación a realizar cada uno de los componentes utilizando Spring. ¿Cuáles son esos componentes? Lo que son la parte de los repositorios, lo que es la parte de los servicios, la parte de los controladores. Y también nos apoyaremos ahí un poco con las excepciones para el manejo de excepciones y podremos ir también generando nuestra documentación automática utilizando Swagger, que es un Open API que nos permite hacer la documentación de nuestro desarrollo con anotaciones dentro del código. Bien, a continuación vamos a empezar a crear nuestra primera entidad. Esta entidad es la que nosotros tenemos asociada a nuestra base de datos, a una tabla que existe en nuestro esquema de base de datos. Y lo tengo aquí mencionado, en este caso nuestra tabla que se llama users, que tiene estas columnas. Y con ello vamos a crear esta entidad que tengo aquí del lado derecho, ¿sí? La definimos como una entidad tipo de JPA, el nombre de la tabla que está asociado se llama users. Para la conexión ya tenemos la conexión en nuestro proyecto anterior donde nos conectamos a PostgreSQL y al esquema public. En este caso, dentro de ese esquema vamos a utilizar nuestra tabla users. Bien, damos la anotación de data para que el Lombok sepa que vamos a manejar esta entidad, y toda esta entidad y sus esquemas se generan automáticamente los setters y getters. Arrobamos también los noArgsConstructor y todos los constructores de argumentos. Este esquema, que es el que nos va a permitir que Swagger identifique a esta como una entidad en la cual vamos a estar trabajando y que se generará su documentación. Aquí definimos para cada uno de los campos o atributos de nuestra clase, cada uno de ellos, por decir el ID, que es el ID user, aquí lo tenemos ya identificado en esta tabla, y le dijimos que dentro del esquema es el identificador único del usuario y ponemos ahí un ejemplo de qué valor puede ser. Entonces debemos saber que nuestro tipo es de tipo integer para Java, y en nuestra base de datos, se dan cuenta, la tenemos con un integer 4. Tenemos también el nombre de la columna, que es el name, que también está asociado a la entidad o a la tabla que vamos a manejar. Nuestro campo de email, nuestro campo de status, nuestro campo de password y nuestra versión, para que el JPA lo maneje de forma automática internamente para cualquier cambio que se vaya realizando. Entonces, ya que hemos definido ya que tenemos aquí nuestra entidad ya definida en Java, dentro de nuestro proyecto en el proyecto STS, vamos a partir aquí es nuestra parte, yo ya lo tengo realizado, la parte 2 del desarrollo, y nos vamos al proyecto exactamente donde se dice Entities, aquí donde ya vamos a ver
la parte correspondiente a esta entidad que ya está definida, como se los mencionaba y se los mostraba ahí en el código. Lo que tenemos que hacer primeramente es crear nuestro paquete con curso Spring Entities, y ahí mismo declaramos nuestra clase Users con todos esos parámetros que aquí vienen. En la parte de la descripción, ahí estará el enlace o el link para que lo puedan ir viendo directamente si ustedes gustan en el repositorio. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestra entidad, que es con la que vamos a estar trabajando y es a la cual le vamos a aplicar un CRUD, lo que es el create, el read, el update y el delete. Una vez que ya tengamos esta parte realizada, vamos a irnos al POM, donde vamos a declarar algunas dependencias. En este caso, ¿qué es lo que vamos a definir? Las dependencias de nuestro Swagger, que es la integración de Swagger, para que se pueda generar la documentación de forma automática. Después de eso, vamos a incluir la dependencia de Validator, ¿sí? Y después vamos a declarar nuestra validación, nuestro Starter Validation, para que también podamos definir algunas características más de validación en cuanto de tamaño, de longitud y mensajes de error. Una vez que ya tenemos nosotros definida nuestras dependencias en el POM, vamos a ir a la parte de Properties. Aquí, para configurar Swagger, que ahora se conoce como OpenAPI, y lo que vamos a hacer es declarar dentro de nuestro archivo Application Properties, declarar las variables con las cuales Swagger trabajará y la versión del OpenAPI con la que estaremos trabajando. En este caso también vamos a definir nuestro URL, de donde vamos en nuestro servidor local, donde podremos consultar dicha información. Lo podemos ver inmediatamente aquí en nuestro archivo Properties que tenemos. Aquí lo tenemos dentro de Resource. Y aquí vemos que ya tenemos, anteriormente ya hemos declarado la parte de la conexión a la base de datos. Y ahora vamos a integrar nuestra parte de configuración de Swagger. Una vez realizados estos dos pasos, continuaremos ahora sí a crear nuestra entidad, o mejor dicho, vamos a crear ya nuestra entidad dentro de nuestro paquete. Vamos a crear primeramente aquí nuestro paquete con curso Spring Entities. Yo aquí ya lo tengo creado, si ustedes lo pueden ver. Y nuestra clase Users con toda la información que aquí les dejo también identificado para que ustedes vayan viendo cada una de estas anotaciones a qué corresponde. Aquí podemos ver las anotaciones de Lombok, las anotaciones de persistencia, las de validación y las de Swagger, para que vayan identificando cada una de ellas en qué parte o qué framework están utilizando. Una vez que ya tenemos nosotros nuestro proyecto, nuestra conexión a la base de datos, nuestra entidad con la que vamos a trabajar para aplicarles un CRUD, ahora sí vamos a empezar a crear lo que es un repositorio, un componente de repositorio de Eclipse, ¿sí? Entonces, para ello vamos a crear primero nuestro paquete que se llama com curso Spring Repository, y vamos a declarar una interfase que se llame User Repository y va a extender de una interfase que se llama JPA Repository, que la tenemos aquí nosotros, es un estereotipo de framework del Spring y de JPA, si se dan cuenta. Entonces con eso nosotros ya definimos que vamos a extender de esta interfase y vamos a utilizar esta entidad, nuestra entidad user que ya definimos anteriormente, y definimos el tipo de dato con el que va a trabajar como llave primaria. Ahora, algo importante que quiero mencionar, que esta JPA Repository, esta interfase que vamos a ver ahorita aquí a continuación, porque yo ya la tengo creada, si se dan cuenta, básicamente se puede decir, está vacía
esa clase o esa interfase. Y sí, muchas veces sí, está vacía. ¿Por qué? Porque al extender de esta interfase ya tiene aquí definida los métodos o los comportamientos que nosotros necesitamos. Como por decir, aquí nosotros podemos buscar lo que es la parte del delete, la parte del save, la parte del find, la parte del save. Todas esas partes que son muy comunes en todos los desarrollos, JPA ya los tiene definidos para que no los volvamos a escribir, sino que ya solamente los utilicemos. Por decir, en esta declaración, yo creo que por aquí debe estar find all, list, find all by ID. Todas esas clases que ya están, que son muy comunes, ya están implementadas en Spring y en JPA. Entonces, con esta finalidad de que no volvamos a sobreescribir el código, nosotros ya solamente extendemos esa funcionalidad, aprovechamos esa, digámoslo así, repetición de actividades y no tengamos que sobreescribir el código nuevamente. Entonces, con esta parte yo ya le estoy diciendo que por lo menos todas las partes de un CRUD, altas, lo que es una alta, lo que es una baja, lo que es un delete, lo que es un actualizar, ya los tengo aquí cubiertos con esta interfase que yo estoy declarando. La voy a anotar como repository para que Spring sepa que esta es una interfase que va a acceder a la base de datos, que es un repositorio. Hasta ahí ya tenemos nuestra capa de repositorio. Si se dan cuenta, muy fácil hasta aquí ahorita, todo muy bien. Y antes de que nosotros pasemos a la parte de, ya tenemos nuestro repositorio, en este caso iríamos a la parte del servicio, pero que es quien va a llamar al repositorio. Pero antes de que creemos nuestro componente de servicio, vamos a ver algo que se llaman excepciones. Muchas veces en el servicio se declara ahí todas las reglas de negocio, todo lo que se tiene que validar para que se pueda ejecutar ese servicio o ese método de ese servicio. Muchas veces y por buenas prácticas se deben manejar lo que son excepciones. Las excepciones son muchas veces errores de la aplicación, errores no controlados, puede ser que no haya acceso a la base de datos, que se haya caído un servidor, que no tengamos acceso a un archivo. Entonces es necesario manejar excepciones y también en las reglas del negocio se deben marcar ciertas excepciones cuando los argumentos que se mandan al servicio no cumplen con los datos necesarios para que se ejecute. En este caso vamos a crear un paquete que se llama concurso Spring Exceptions. Yo aquí ya lo tengo creado, obviamente, si lo vamos a ver aquí en las excepciones. Y vamos a crear estas dos excepciones. Una para cuando queremos actualizar un usuario que no existe, puedes decirle pues excepción, el usuario que tú quieres modificar no existe. O cuando quieres dar de alta un usuario que ya existe, le dices, oye, pues es que este usuario pues ya existe. Para eso es que creamos estas dos excepciones. Si se dan cuenta, son clases que extendemos de la runtime exception y que la clasificamos como usuario existente exception y usuario no existente exception. Con eso, cada vez que nosotros identifiquemos que queremos lanzar esta excepción, simplemente lanzamos un drop, ya lo veremos más adelante, y vamos a ver que con eso estamos identificando cierta regla de negocio que no se está cumpliendo y que por eso no se está realizando el servicio seleccionado. ¿Okay? Como lo comento aquí está nuestro curso, nuestro paquete con curso Spring Exception, y aquí vamos a crear usuario existente exception y un entity not found exception con su usuario que es usuario no existente exception, también aquí la estamos manejando. ¿Va? Ok, entonces basado en esto, entonces sí ya nos vamos a la parte del servicio. Como por regla dentro del servicio es la parte que se tiene más código, porque están las reglas de negocio, están las llamadas a los demás métodos, están las llamadas al repositorio. Es donde se encuentra la parte más fundamental de
todo el código y a veces es lo más extenso también, casi siempre los servicios son los más extensos. Como buena práctica, como lo menciona aquí, vamos a declarar su interfase y su implementación. La parte de la interfase es, de cierta manera, definir cuál es el comportamiento que debe de tener cierta clase o cierto objeto, en este caso nuestro servicio de usuario. Bien, aquí los voy a mandar aquí a que veamos esta parte en nuestro paquete de servicios, donde ya tenemos aquí nuestra interfaz y aquí obviamente ya tenemos definido cuando vamos a dar de alta y va a lanzar un usuario existente exception cuando ya exista. Aquí solamente vamos a ir a consultar todos los usuarios que ya existen y en dado caso de que exista un error, pues lanzará una excepción. El get user by ID es cuando vamos a consultar específicamente un usuario y con ello, si no existe, pues lanzaremos el usuario no existe exception. Borrar un usuario, en este caso no retorna ningún valor, pero si ocurre algún error, dará una excepción general. En este caso vamos a encontrar un get all users que va por todos los usuarios y si no los encuentra va a generar una excepción por cualquier error que se presente. Y aquí cuando hacemos una actualización de un usuario lanzará un entity not found exception o una excepción dependiendo de lo que se presente como excepción. Hasta aquí ya tenemos declarada nuestra interfaz y esta interfaz tiene que ser implementada por una clase. En este caso será el Service User Implementation y implementa esta interfaz, el Service User. Aquí si se dan cuenta ya tenemos toda nuestra parte de los servicios que mencionamos en la interfase, ya están escritos, el de update y la parte de que nosotros podemos utilizar nuestro repositorio que ya hemos creado anteriormente. Aquí lo definimos con AutoWire. Y cada uno es Save User, el Find All, el Get User by ID, el Delete User by ID y el Get All User. Y el Update User para que lo analicemos aquí un poquito porque es de los que tiene un poco más de complejidad. Lo primero que hace es va y consulta un user con el ID que le estoy mandando para ver si existe. Si sí existe, entra en este bloque donde realmente hace la sustitución y lo que hace nuevamente es volverlo a grabar. Si no existe, le dice, lo siento, no lo encontré, usuario con ID no encontrado y lanza esa excepción. Hasta ahí les digo, esto ya es nuestra parte del servicio como está anotado y Spring sabe que ese componente está asociado a este repositorio con este AutoWire. Hasta aquí todo vamos bien, hasta aquí todo está sencillo, no hay ninguna complejidad. Esto se complementa con nuestros videos anteriores que ya realizamos, los hago así de forma que sean cortos para que sean entendibles y cualquier duda que tengan lo puedan ir revisando con los videos anteriores. Una vez que ya tenemos realizado nuestro servicio, ¿cuál es la parte que nos corresponde ahora realizar? Bueno, vámonos a nuestra guía, donde aquí ya vemos definido toda nuestra interfase, nuestra área. Aquí en esta presentación no pongo la clase completa, ahí sí les comento que tienen que ir al repositorio para ver todo el código, por motivos de espacio, aquí no cabe. Bien, continuamos y pasamos a la parte del controlador. Esta es la parte del controlador, es la parte que se le llama comúnmente como punto de entrada, ¿sí? Un web point donde nosotros podemos mostrar al público o a las aplicaciones o a quien lo vaya a utilizar los servicios web que estarán disponibles en nuestro proyecto. Ahora, yo primero lo que estoy pidiendo es que creemos un paquete que se llame curso Spring Controller, donde vamos a realizar nuestro CRUD, que es un create, read, un update y un delete, sobre nuestra entidad users.
Bueno, a un lado, aquí en este lado, vamos viendo que está anotado con un REST controller. Esto es una anotación del Spring Web. El request mapping también es del Spring Web. Este tag es de Swagger, donde le estamos pasando la información, qué es lo que hace esta clase, ¿sí? Y básicamente lo que hacemos, que es usuarios y operaciones CRUD sobre usuarios. En esto definimos que nuestro controlador está asociado al service user, que para nuestro controlador será nuestro servicio. Y aquí empezamos a nosotros a declarar cada uno de nuestros servicios. En este caso vamos a definir con JavaDoc la documentación necesaria, qué parámetros recibe y lo que retorna. El operation, lo que es la parte de Swagger para saber qué es lo que hace este servicio. El post mapping, esto es del Spring Web. Y nuestra declaración de nuestro servicio que se llama create user, donde aquí le ponemos que en el request body vamos a validar un tipo de dato que es el usuario y que lo tenemos que validar. El API response, tenemos aquí nuestro API response, que es lo que nosotros le vamos a devolver como respuesta. Y lo único que vamos a hacer es que una vez que se ha creado, aquí mandarle el servicio con el objeto user que hemos tenido, y si todo sale bien, si no hay ninguna excepción, mandamos el status 201, mensaje usuario creado correctamente, y los datos es el usuario que se ha creado. Por si ocurre alguna excepción, aquí la estamos definiendo. Si el usuario ya existe, el mensaje que le vamos a mandar, y si es un error diferente, aquí también le cachamos la excepción y mandamos nuestro status con un 500, un mensaje con el que le hemos especificado y los datos del usuario con el que se generó esta excepción. Aquí del lado izquierdo le pongo en el controller todas las anotaciones que estamos utilizando y la parte de las excepciones que anteriormente ya mencioné que se lanzarían en el servicio, en los servicios. Usuario no existente y el usuario no existente exception. Si con esto ya definimos nuestro controlador. En esta parte solo expliqué la parte de la alta, pero acá obviamente nos vamos a ir al código. Aquí en el código si no hay ningún problema, aquí en el controlador podemos ver todo lo que les había yo comentado. Aquí nos está nuestro servicio para obtener un ID, ¿sí? Para obtener con un ID obtener un usuario, y aquí tenemos la parte de su método que corresponde y la respuesta que le vamos a dar dependiendo de cada una de las situaciones. Cuando es exitoso, cuando es usuario no existente exception o cuando es una excepción general. Aquí también tenemos obtener todos los usuarios, que si todo ocurre bien o ocurre alguna excepción general. Borrar un usuario si todo ocurre bien o si ocurre alguna excepción al momento de querer realizar una excepción general. Aquí la de actualización de usuario, cuando no existe el usuario, si es que se quiere modificar un usuario que no existe, o una excepción general. Y con esto, básicamente, Spring ya nos da la funcionalidad para poderlo ejecutar y poderlo ver ya dispuesto como un servicio. Y Swagger ya tiene la suficiente capacidad para poder generar la documentación de estos servicios. Ahora, vamos a verlos en acción, vamos a verlos trabajando, y aquí vamos a correrlo como una aplicación boot app. Aquí automáticamente en la consola veremos cómo se empieza a lanzar la aplicación. Esperemos que no tarde para que se pueda ver inmediatamente. Con eso ya casi nos dice que ya está listo. Y sí, ya ha comenzado, ya está inicializado en el puerto 8080. Ahora yo voy a hacer una pruebita, porque aquí voy a quitar esto porque es la ruta, la URL donde definimos nosotros que iba a estar. Le damos enter y hasta aquí. Esto ya lo hizo Swagger de forma automática, como ven. Esto les da una vista muy profesional a nuestro trabajo, y aquí ya vemos nuestro servicio disponible. En este caso tenemos nuestro servicio save, donde aquí básicamente vemos los parámetros que recibe, nuestra respuesta. Vemos aquí cómo obtener todos los usuarios con esta URL, y cómo actualizar un usuario, la información. Todo esto ya está generado de forma automática. Vean qué bonito, se ve muy profesional
nuestro desarrollo con este tipo de documentación. Aparte de esto, nos dice que hay estos esquemas, el esquema user, que es un objeto que estamos enviando y que básicamente aquí nos va diciendo qué significa cada uno de los campos que le debemos mandar. Con esta información, cualquier persona que quiera utilizar estos servicios va a tener la suficiente claridad para poder definir qué datos o qué tipo de información se le tiene que mandar a cada uno de los servicios. Como ven, hasta aquí todo muy bonito y todo fácil. Y con ello damos por terminada esta parte de nuestro desarrollo, donde ya prácticamente hemos hecho toda esta parte de los componentes de Spring y con Swagger la documentación. En nuestro próximo curso, que es la parte número 3, empezaremos a ver la parte del GeoUnit, la parte de las pruebas unitarias. Veremos también la parte de la cobertura del código y posiblemente también veamos cómo validar nuestra deuda técnica utilizando lo que se llama Sonar. Bien, Sonar es una parte, es un framework también que se utiliza para revisar que nuestro código cumpla con todas las mejores prácticas para el desarrollo. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí, muchas gracias. No se te olvide suscribirte y darle clic en la campanilla para que te siga dando notificación de estos videos que nos ayudarán a ser mejores desarrolladores. Hasta luego y por aquí nos vemos. Recomienda este curso a quien lo necesite.